Hola, yo soy Anel Pérez, les doy la bienvenida a un programa más de Vindictas Nuevas Miradas. Hoy vamos a hablar justamente de la mirada femenina y feminista en el trabajo periodístico. Vamos a hablar de escritoras y mujeres periodistas. Comenzamos. La historia contemporánea del país se leía en los periódicos, pero en la mayoría de ellos la ausencia femenina era evidente. En ese contexto surgieron las mujeres que optaron pasar más horas frente a una máquina de escribir que a la de coser, para abordar párrafos e ideas antes que vestidos o delantales. Leona Vicario fue de las precursoras al intentar registrar y escribir los hechos durante el periodo independentista, y fue la poeta Ángela Lozano la primera en dirigir una publicación en 1873 junto al también poeta mexicano Manuel Acuña. El punto de partida del periodismo femenino ocurre con la creación del semanario Las Hijas de la Náhuac entre 1873 y 1874. Surgió de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que tenía entre sus asignaturas la imprenta. En el siglo XIX, la literatura fue el puente hacia el periodismo, pues deseaban manifestar su sentir, y fue la poesía donde encontraron uno de sus canales de expresión. Las mujeres empiezan a hablar de la democracia, de la corrupción, incluso a dirigirse de manera directa hacia el presidente. La Revolución Mexicana abrió un panorama para ellas y años después arrancó una fase del periodismo de empresa con diarios como El Universal y El Excelsior, donde muchas mujeres comenzaron a colaborar. Algunas de ellas fueron María Luisa Ros, Esperanza Velázquez Bringas y Adelina Cendejas. Ya en la segunda mitad del siglo XX, fraguaron su experiencia en la primera plana de la historia de México. Pues ya estamos aquí en el estudio en Vindictas Nuevas Miradas, y la nueva mirada es hoy justamente al terreno híbrido entre la literatura y el periodismo, y por eso me acompañan dos grandes periodistas a las que agradezco muchísimo que estén conmigo. Adriana Balbido. Gracias, Anel. Periodista cultural, diría yo, y cronista y periodista. ¿Está bien que te presente Claro así? que sí, muchas gracias. Nuestra querida Anel. Magali Tercero. Muy amable. A ver, empecemos por por el principio. ¿Es o no es el periodismo, Magali, un género literario, o cómo está esta frontera? Sí, es muy buena la pregunta. ¿Cómo está esta frontera? Desde mi punto de vista, no es un género literario, pero sí es un género en donde hay muchas personas que tienen, como se decía en la época de mis padres periodistas, una novela en el cajón. Hay muchas personas que aman el lenguaje. Hay muchas personas que aman la literatura. Ahora, como género en sí, si nos vamos a los modos habituales, pues la entrevista, el reportaje de investigación, la noticia, desde luego que no son literarios, desde luego que buscan responder preguntas básicas, fundamentales, qué, cómo, cuándo y dónde, pero no necesariamente son literarios, pertenecen a la literatura, pero finalmente la crónica, que es el género que utiliza todas las herramientas literarias, ha existido siempre. La crónica es el género que busca, como decía Gabriel García Márquez, hacer un cuento real con una historia, y que busca saquear todos los recursos narrativos posibles para contar muy bien una historia real. Ahora, como bien dice Juan Villoro, el pacto con la verdad no debe romperse, debe contarse una historia real, no debe romperse, pero en ese sentido sí, es un género híbrido, ambiguo, es el ornitorrinco de la prosa, como bien dice Villoro, emulando a Alfonso Reyes, que decía que el ensayo era el centauro de la prosa. Así es. Entonces, ¿es literario o no es literario el periodismo? Es literario solamente cuando busca ser literario. En el periodismo narrativo no hay una creación de la imaginación, hay un recrear la realidad. Es una diferencia muy, muy importante. Sin duda. Y esta palabra de la realidad, Adriana, me da pie a la siguiente pregunta que quiero hacerte. En esta realidad de mundos masculinos, femeninos y los híbridos, porque también los hay en esta frontera, ¿cómo conceptualizarías o dónde está el contexto de las mujeres periodistas? Es muy interesante y tiene que ver con la historia del periodismo. Y yo creo que el periodismo literario, si es que se da, porque hay un gran debate, ¿no? Octavio Paz decía que el periodismo era literatura con prisa,
por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, Raquel Tibol siempre defendió que era un género literario, pero tiene que ver el contexto, y yo creo que yo partiría de mi propia experiencia, que es a finales de los 70 en el 1+1. Cuando Manuel Becerra Acosta sale de Excelsior y funda 1+1, se dan muchas cosas ahí que permiten que la crónica, las crónicas de Jaime Avilés, por ejemplo, las de Hermann Bellinghausen, brillen, y de mujeres, ni se diga. Patricia Cardón en la sección cultural hace crítica de danza y hace reportaje de investigación, que para mí es literatura periodística, si quieres decirlo periodística, así. sí, porque es la realidad. Y Sí. es la realidad, pero también hay una imaginación al escribir. Y Sí, hay claro. muchos recursos literarios. Claro. Aida Reboredo, una gran reportera que escribía quizá del boom del cómic, y lo hacía de una manera que para mí era literatura. Se dan ciertas circunstancias en ese periódico que hace que la mujer tenga también un lugar especial. Es por primera vez, hay una mujer directora de fotografía que es Krista Kauri. Ay, a la que le mandamos un abrazo enorme porque la Un adoramos. abrazo a Krista. Muy Marta admirada. Sarac se va a cubrir la guerra en Centroamérica, es una mujer por primera vez. Empieza a abrirse el campo a las mujeres periodistas, y entonces hay un semillero ahí muy importante, ¿no? Alaide Fopa, también hay escritoras que publican en periódicos. Claro, pero ¿qué tuvo que pasar para que estuvieran estas mujeres posibilitadas ya cuando el 1+1? ¿Qué tuvo que pasar antes? Pues yo creo que hay una gran lucha, ¿no?, de las mujeres por abrirse camino y por decir, aquí estoy yo con mi trabajo. Y por ejemplo, hay un antecedente muy interesante en Excelsior, la sección de sociales que dirigía Bambi. Sí, vamos. Elena Poniatowska Por sus siempre ha ojos. dicho que ahí aprendió. Y entonces una como transición, las mujeres iban a sociales, ¿no?, las reporteras. A eso es a lo que me refiero. Y o sea, ellas tienden un puente hacia otro tipo de reportajes, y por ejemplo, Elena Poniatowska empieza a entrevistar diario a una persona. Todos los días hace una entrevista, y de ahí se generan suplementos culturales que también son espacios importantísimos. También eso tiene que suceder, que los suplementos, México en la cultura en México, Fernando Benítez, Monsiváis, y entonces ahí empieza a entrar, pues de repente Margot Glantz, Carmen Bollosa, escribir en los suplementos, ¿no? Vamos a dejar aquí la conversación porque está buenísimo. Claro que Vamos sí. a ir a una cápsula y volvemos de inmediato. No se vayan. Excelente. Ella ya colaboraba en el Magazine Dominical y en revistas del Excelsior de Julio Scherer, cuando no había una sola mujer en el departamento de fotografía. Poco después, se convertiría en la directora de fotografía del nuevo periódico 1+1 para recorrer las regiones más miserables y los rincones más alejados del país, y recoger la realidad de los indígenas, de los campesinos, de los desamparados. La niña aprende a caminar en la redacción del 1+1 y a compartir, con una cámara fotográfica, los brazos de su madre, que se llama Marta Sarac, la primera mujer enviada a cubrir los movimientos armados centroamericanos. Muchas cosas sucedieron por primera vez en el 1+1 de Becerra Acosta. La foto deja de ser mera ilustración de la nota para valorarse como género autónomo y alcanzar la primera plana como editorial. Por primera vez, el jefe de fotografía participa con voz y voto en la Junta de Evaluación Diaria. Por primera vez, una mujer se convierte en jefe de fotografía. Por primera vez, una mujer es enviada como corresponsal de guerra. Nace un nuevo fotoperiodismo que sigue su desarrollo en La Jornada y Cuarto Oscuro, con autoras como Frida Hartz, Elsa Medina, Ángeles Torrejón y Maritza López. Estamos de regreso hablando con y de escritoras y literatura, escritoras periodistas. Nos habíamos quedado, Adriana, hay una serie de contextos que tuvieron que darse para que gente como ustedes, en algún momento específico, pudieran escribir ya en un panorama cultural que admitía a las periodistas. Pero estábamos hablando, y quiero retomar aquí, Adriana, este contexto donde las mujeres empezaron, sí en el periodismo, pero en sociales. ¿Qué tuvo que pasar para que de ahí se extendiera a otros ámbitos, el periodismo de cultura o la guerra, como lo estabas diciendo hace un rato? Pues sí, también tiene que ver con la formación universitaria.
y con un cambio de mentalidad también en las redacciones, ¿no? Yo me acuerdo muy bien en el 1+1 cuando yo llevaba un tiempo en Cultura y Marco Aurelio Carballo, o uno de mis jefes de arriba, me dice, ¿ya estás lista para redacción general? Entonces Cultura era como un campo de entrenamiento para las mujeres, que yo decía, no, esto es una formación permanente, ¿no? Y yo me quiero quedar en Cultura. Lo veían como el saltito, como claro, la cara feliz del periódico, cuando es la parte quizá de una densidad mucho más interesante, ¿no? Absolutamente. Entonces algo que tuvo que pasar fue eso. Magali, en tu experiencia, ¿qué tuvo que pasar? Nada más quisiera marcar una diferencia que es importante, que justo hablaba con mis alumnos del Laboratorio de Crónica de Knox la semana pasada. Hay una gran diferencia entre una Leila Guerriero, argentina nacida en 1967, y una Alma Guillermo Prieto, bisnieta o más allá de Guillermo Prieto. Hay una gran diferencia. Alma Guillermo Prieto es una cronista periodística. Ella no saquea los recursos narrativos de la literatura, aunque empezó leyendo mucha literatura, llamaba a Rulfo, amaba a Dostoyevsky, pero hay una gran diferencia con Leila Guerriero. Leila Guerriero comenzó escribiendo cuento, Leila Guerriero, y después mandó cuentos a los diarios de Buenos Aires y la invitaron a trabajar como redactora en un periódico. Entonces, Leila también ha leído todo lo que existe de literatura, pero ella sí tiene una intención literaria. Leila es una gran cronista y periodista literaria. Alma Guillermo Prieto es una gran cronista periodística. De hecho, le dieron en 2018 el premio Princesa de Asturias. Así es. En la rama de comunicación, ojo, no en la rama de literatura. Tienes toda la razón. Y Kapuczynski, Ryszard Kapuczynski, el polaco, que dio muchas veces clases en la Fundación Gabriel García Márquez de Nuevo Periodismo Iberoamericano, también obtuvo ese mismo premio, ¿no? Y en cuanto a mi experiencia personal, yo estudié 2 carreras. Estudié en la Carlos Septién García Periodismo y estudié Letras Hispánicas aquí en mi alma mater también, la UNAM. La universidad. Sí, también acá. Y tuve muy buenos maestros en ambas, pero un maestro que no solo me marcó por su gran cultura, por su gran trato, por su vitalidad, esas clases eran de una vitalidad innombrable, fue Huberto Batis, ya fallecido, claro. Y fue quien me invitó a colaborar en Sábado. Él se entusiasmaba horrores con los textos que le gustaban y te invitaba a colaborar en Sábado. Así comencé yo a colaborar en el 1+1, fue el primer periódico. Yo venía de las revistas, venía de Claudia, donde por cierto Claudia venía de Chile, pero aquí Novedades la hizo, donde por cierto mi madre trabajó de redactora cuando yo tenía 9 años, con Vicente Leñero. Vicente Leñero hizo una Claudia muy literaria en 1969-68. Pero fíjate, sí. Dices, Vicente Leñero hizo una Claudia muy literaria, o sea, había este cambio que Adriana mencionaba, y quiero volver a este tema. Exacto, que decías del cambio de mentalidad. Sí. ¿En dónde estuvo, Adriana? ¿Dónde está este cambio de mentalidad? Yo creo que mucho fue eso de que las mujeres queríamos hacer un periodismo serio. Sí. Y ya teníamos antecedentes, teníamos maestras, ¿no? Estábamos mencionando hace rato a Antonieta Rivas Mercado, las crónicas que hizo de Vasconcelos, de la campaña vasconcelista, pues un periodismo literario. Pero hay un contexto, y es, en este caso, el tipo de periodismo que se está haciendo. Venía la ruptura de Excelsior de 1976, el golpe. Un periódico muy masculino. Muy masculino, y se generan 1+1 y Proceso. Y particularmente creo que fue en 1+1 donde se dio toda una aventura en todos sentidos, al humor, a los cartonistas, a ser antisolemne con la información y a crónicas literarias. Pero después viene la jornada. Esta parte, Adriana, contándolas, regresando porque tenemos que ir un corte rapidísimo. No se vayan, volvemos para seguir hablando de escritura, literatura y periodistas. Volvemos. Estamos de regreso hablando de escritura y periodistas. Nos quedamos en la jornada, querida. Estábamos hablando de todos los contextos y movimientos que hubo para que las mujeres participaran como escritoras. Te quedaste en la jornada.
Es que la jornada abre un espacio muy importante a la experimentación, al juego, con Carlos Payán en la dirección. Se da una primera plana donde el día que muere Tamayo, toda la portada, por ejemplo. Entonces se abre un espacio en el suplemento y aquí es muy importante mencionar, si bien para mí hay 3 grandes maestras, digamos, Raquel Tibol, Elena Poniatowska, Cristina Pacheco, desde luego, claro. También se abre el periodismo feminista, que Sara lo verá con el primer suplemento feminista, que es Doble Jornada. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es el único en esos años? Estamos hablando de los años 90. Sí. No, bueno, sí. 2000. 85, 84 se funda la jornada. No, sí, pero el suplemento no nos viene preocupemos poco por el año, después. pero sí, digamos, fue una vanguardia del periodismo poner la doble jornada. Desde luego, porque además la sala de redacción está llena de mujeres ya. Claro. Que es muy diferente a lo que vivíamos en 1+1, que éramos minoría. Aquí ya hay igual número de hombres que mujeres. Se empuja mucho el periodismo de investigación, que lo platicábamos Magali y yo. Para que se dé un periodismo de investigación necesitas un espacio generoso. Digamos, de ahí a el día de hoy, donde habitualmente vemos todo el enfoque sobre todo de asesinatos y de feminicidios, ¿no? Sí. A mujeres. Sí. Pero, digamos, de la doble jornada, Sí. y querías mencionar también algunos libros, a hoy, Sí. digamos, en los 2000, en el siglo XXI, hay una posición distinta claramente, ¿no?, del periodismo del siglo XX. Sí, hay una posición distinta. Estoy pensando ahorita, justamente cuando yo entré a trabajar a la revista Claudia de redactora, fue mi primer trabajo, estábamos 4 mujeres y una jefa de redacción. Estaba Beatriz Martí, que en paz descanse, hija de una gran feminista de Brito Martí, y era una redacción feminista. Esto me hace pensar en términos históricos, en la diferencia respecto de lo que le tocó a mi madre, redactora en la misma revista Claudia con Leñero. Ella era la única mujer redactora. Entonces hay una diferencia enorme entre la Claudia en donde trabajó mi madre en el 69 y la Claudia en donde trabajé yo en el 76. Sí hay un cambio de mentalidad, como lo mencionabas hace rato. Es importante, pero ya había en los 60, bueno, en los 60 las mujeres quemaban sus sostenes, claro, ¿no? En los 60 toda la cuestión de la liberación. Ahorita estoy pensando en Magda Donato, que en 1936 hizo un gran reportaje. Ella fue recorriendo un poco este camino de sociales hacia temas generales de la realidad. Hizo un gran reportaje sobre los indigentes en 1936. Estoy pensando, por ejemplo, en ella. Ha habido buen periodismo de mujeres toda la vida. Toda la vida, sí. Bueno, pues vámonos a una cápsula y volveremos para ya platicar de los libros que querías mencionar. Gracias. Y para que nos inviten a conocer más sobre el periodismo, estamos hablando justamente de escritoras periodistas y literatura, así que no se vayan, volvemos enseguida. El 28 de abril de 2012, la noticia fue transmitida de boca en boca en el seno de una comunidad conmocionada. La periodista Regina Martínez Pérez, nacida en 1963 y corresponsal del semanario Proceso, apareció asesinada en su casa de Jalapa, Veracruz. Su última nota, publicada un día antes de morir, versó sobre el arresto de 9 policías corruptos en un municipio panista del Papaloapan. Desde el estado más peligroso para el periodismo mexicano, según publicó la Fundación para la Libertad de Expresión, Regina Martínez había denunciado el asesinato de Rogelio Martínez Cruz, ex líder perredista. Especializada en narcotráfico, esta reportera, discreta de acuerdo con sus vecinos, señaló siempre a los funcionarios corruptos. El asesinato es resultado de un país descompuesto, publicó de inmediato Proceso. Su director Julio Scherer viajó a Jalapa el día del homicidio. Cuando el gobernador Javier Duarte le prometió investigar, respondió tan solo: "No les creemos". Varias compañeras de la reportera rompieron los moños de las coronas enviadas desde la oficina del gobernador. Alguien dijo: "Ahora todos hablan bien de ella". Antes la criticaban. Era envidia. Durante la ceremonia luctuosa, una mujer tomó el micrófono y dijo: "A Regina no le daba miedo". Marcó la historia del periodismo nacional. Estamos de regreso hablando de periodistas y literatura. Y quiero cerrar con una pregunta, queridas, que es dolorosa, pero que es
absolutamente fundamental. ¿Cuál es la aportación de las periodistas o del periodismo, pero fundamentalmente de las periodistas, con su propia verdad de la que tú hablabas, de este contexto y realidad violenta en este país con las mujeres que hace que tengamos prácticamente 11 feminicidios todos los días? Sí, feminicidios y violencia en general. Y violencia en general. En este momento se me ocurre algo que es interesante. Yo no lo he practicado ni lo pienso practicar porque no es mi visión, pero existe el periodismo de la esperanza, que lo han hecho gentes como Marcela Turati, como Lidet Carrión, periodistas de a pie, que es un grupo feminista en donde solo hay un hombre, Alberto, muy bueno, por cierto. Periodismo de la esperanza. Entonces ellas, Marcela se dedicó mucho a los desaparecidos, a la violencia. Marcela Turati, Lidet Carrión, está muy enfocada en el periodismo de género. En 2010 yo escribí este libro, Cuando llegaron los bárbaros, vida cotidiana y narcotráfico, que surgió de un reportaje que me pidieron en Letras Libres. Me mandaron 3 veces, por ahí hicieron una crítica de este libro basados únicamente en las primeras 20 páginas, porque se confundieron con lo de Letras Libres, pero de Letras Libres surgió el libro y fue sobre la violencia desde el ángulo de la vida cotidiana. De acuerdo. ¿Y tú, Adriana, estás de acuerdo con que escribir es al mismo tiempo denunciar a veces Por también? supuesto, y yo pienso además de Marcela Turati en Gloria Muñoz Ramírez y lo que hace en Desinformémonos, que es un periodismo multimedia muy importante. Yo creo que el periodismo de investigación es un periodismo necesario y en mi caso personal, si yo no he contado con el apoyo de ciertas personas, por ejemplo, para investigar la vida de Nahui Olin o para convertir el hallazgo de la Reina Roja en libro, es un trabajo colectivo, que es lo que estamos encontrando, que se necesita trabajar en colectivas, en colectivos, como Quinto Elemento Lab y periodistas de a pie, y hay que aspirar a la que cadera de Eva. La investigación periodística alcance niveles literarios y reivindique a la mujer. Yo creo que sí genera un gran respeto hacia la mujer, nombrarlas, lo que están haciendo con este programa, se genera un respeto hacia la mujer que urge. ¿Hay una nueva mirada o hay una mirada femenina y feminista? Sí, definitivo. Estas generaciones, las generaciones nacidas en 1928, hubo muchas feministas importantes, interesantes, pero la generación actual 100 está años después llena de feministas, 100 años después prácticamente. Está llena de feministas y hay muchísimas periodistas jóvenes, cronistas jóvenes que tienen un ángulo muy, muy interesante. Y podríamos decir, ya para cerrar, Adriana, que estamos en un periodismo postpatriarcal. Yo creo que sí, definitivamente, y en una nueva narrativa, que tiene un punto de vista femenino y feminista muy importante. Lo estamos viendo en letras, lo que vemos en las calles el 9 de marzo y el 8 de marzo. Entonces viene con muchísima fuerza. Antes de irnos, yo quiero que me recomienden sus 2 o 3 favoritos o favoritas para que el público las siga, o sus propios trabajos. Svetlana Alexievich, sin duda. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca, Ucrania, Rusia. Ella está en completo desacuerdo. Hay una cita muy interesante de ella reciente sobre este asunto de Ucrania. Y ella no fue premio de comunicación como Alma Guillermo Prieto y Richard Kapuczynski, sino fue literatura. Premio Nobel de Literatura. Se le dio por primera vez un lugar a Bob Dylan, gran crooner. Tengo el libro de sus letras y son grandes crónicas sus letras de canciones, y se le dio lugar literario a una periodista narrativa. Entonces el periodismo narrativo de investigación, como se le llama ahora, Daniel Defoe hizo periodismo narrativo de investigación en el año de la peste en el siglo XVII, sobre la peste de 1665, con sus recuerdos y con sus entrevistas. Maravilloso. El periodismo narrativo existió toda la vida, pero en este momento hay una serie de ángulos muy, muy interesantes desde en torno al tema. Sí. Y Adriana, ¿tú con qué quisieras? Bueno, yo recomendaría un blog que es de una mujer que se llama María Popova, no sé si lo han leído, se llama The Marginalium, El Marginal, que es un blog de poesía y periodismo cultural fascinante, también es multimedia y en este momento es mi favorito, además de libros, ¿no? Por ejemplo, el de Verónica Murguía. Sí. Su columna era maravillosa en La Jornada, la dejó, por desacuerdos ideológicos la dejó. Claro, Cristina Rivera Garza, ¿no? Son esas voces ya maduras
significan, yo creo, un gran alimento para las nuevas generaciones. Y querías hablar de justamente estas Sí. nuevas generaciones. Sí. Habías Ser mencionado a periodistas. Pues Almadelia Almadelia Murillo. Murillo es una voz muy fresca, ¿no? Y con mucho sentido del humor. Creo que es de las jóvenes escritoras que hacen periodismo también. Y viene desde una larga tradición. Yo recuerdo a Margot Glantz o a Bárbara Jacobs publicando en periódicos, que son columnas que yo creo que alimentan muchísimo y que hay que seguir. Y que están comprometidas con... Sí, ibas Y decir. a las jóvenes de ahora que ya hemos mencionado, que quizá no escriben libros, no publican libros, pero están haciendo un nuevo periodismo. Y lo veo yo desde las radios comunitarias, indígenas. Y Y los podcasts es otra plataforma donde se está generando una gran crónica periodística también. Y perdón por la interrupción, pero desde luego volver a las grandísimas Dolores Castro, poeta recién fallecida, que estudió y dio clases en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Rosario Castellanos, que hacía columnas maravillosas, además de ser una gran escritora, y una serie, y una de mis favoritas de todos los tiempos, La China Mendoza. Sí. Claro, que Su está novela en el- de ausencia que es una está maravilla, publicado pero su justamente en periodismo, el- su sí. su columnismo era formidable. Ha sido un placer enorme tenerlas en este programa, que por cierto es el último de esta temporada de Vindictas Nuevas Miradas. No encuentro otro mejor cierre que haber tenido a dos mujeres como ustedes, comprometidas con el periodismo, con la escritura, la literatura y la verdad, como lo dijiste tú. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a usted. Espero que nos veamos en una próxima.